Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carmen González. Estudio en la Universidad Abierta y a Distancia de México en la materia de higiene y calidad alimentaria. Pues hoy vamos a hablar de los principios y métodos de conservación de alimentos. Un tema por demás importante porque muchas veces eh, las enfermedades originadas por ciertos microorganismos no son fácil de prevenir porque en los alimentos no se pueden detectar su estado de descomposición en algunos alimentos. Bueno, pues comencemos con qué son los métodos de conservación de alimentos. Los métodos de conservación de alimentos son las acciones que se realizan para evitar que los alimentos pierdan sus propiedades nutrimentales y evitar su descomposición. Además de esto, vamos también a tratar de evitar enfermedades o infecciones por consumir alimentos en descomposición. El método de conservación va a depender de la composición de alimentos, va a depender de su contenido de agua, de la carga inicial de microorganismos y del destino que tendrán los alimentos. Es un tema muy importante que todos debemos de conocer con la finalidad de ayudar a prevenir, a usar los métodos adecuados y ayudar a prevenir alguna enfermedad, sobre todo en nuestra familia, o si somos responsables o estamos a cargo de alguna institución en la que provee alimentos. ¿Cuáles son los métodos de conservación? Los métodos de conservación son cuatro básicamente, que son por frío, lo que todos conocemos, lo que es la refrigeración, congelación, por calor, la esterilización, pasteurización, escaldado, químicos, conservadores potencializadores de sabor, emulsiones, endulcorantes. Hoy día predominan más estos químicos que sin duda han hecho que los alimentos se prolonguen por mucho tiempo. Sin embargo, algunos especialistas nos comentan que, bueno, no hay como comer un alimento fresco y natural, ¿no? Hay algunos métodos químicos que sí tienen efectos secundarios. Entonces, bueno, pues ahí hay que, si bien tenemos que consumirlos, disminuir el consumo. Los tradicionales, pues los tradicionales son los que se usan de antaño, quizás nuestras abuelitas o en casa los hemos visto, que son los métodos curados, el salazón, el ahumado, el marinado, escabeche, adobo, encurtido. Pues bueno, vamos a ahondar un poquito en cada uno de ellos debido a su importancia. Empezamos con el método de conservación por frío. Este conserva mejor el sabor, textura y apariencia de los alimentos porque mantiene sus características nutricias. Recordemos que los organismos a una temperatura de 15 grados no mueren, entonces hay productos que requieren menor temperatura para evitar su descomposición, como es el caso de la carne, el pescado, que requieren entre 1 y 2 grados centígrados, pues su humedad es de entre 80 y 95. Tenemos las frutas y hortalizas entre 5 y 8 grados, con una humedad de 80 a 85. Los huevos que requieren 2 grados centígrados por su humedad de 80 a 80, entre un rango de 80 a 85. Y los lácteos entre 2 y 4 grados. Veamos su grado de humedad, su porcentaje de humedad está entre 70 y 95%. Dentro de estos métodos por frío, bueno, tenemos también la congelación. La congelación va a detener el crecimiento y proliferación de microorganismos, como es el caso de las bacterias, levaduras y hongos. Dejan de reproducirse estos microorganismos entre 1 y 2 grados centígrados. Los hongos entre 5 y 8 grados centígrados. Ajá. Interesante tener esta información. Y también es importante conocer los métodos de conservación por calor. Entre ellos tenemos la pasteurización que se utiliza, por ahí le hemos escuchado mucho en la leche. Esta es no menor a 72 grados centígrados con un mínimo de tiempo de 15 minutos. Esta se puede enfriar rápidamente y se habla que el uso de esta técnica mueren alrededor del 99% de las bacterias.
no causan cambios físicos, como lo comentamos, o químicos importantes en la leche. Y bueno, también tenemos otro método por calor que es la esterilización, que consiste en colocar el alimento en un recipiente cerrado y someterlo a una alta temperatura, 140 grados. Mientras el producto se mantenga envasado, la conservación es duradera. Es decir, la esterilización dura por más tiempo mientras no se haya abierto el producto. El método de escaldado, que también es de 70 grados y 100 grados, no es un método propiamente para eliminar ni para microorganismos ni para alargar la vida de los productos. Es una técnica, un método que se utiliza para los vegetales y es como un método previo, por ejemplo, al enlatado o al secado de ciertos productos vegetales, como lo comentamos. Y bueno, pues también están los métodos tradicionales de conservación, como es los que comentamos que se utilizan mucho en casa, se utilizan mucho de manera manual, no requieren de un equipo especial para su aplicación, aunque sí como eh, es bien importante tener en extremo las consideraciones de higiene, de pulcritud, las instalaciones adecuadas y los instrumentos apropiados, los manipuladores bien capacitados. Y bueno, estos métodos pues son los curados, el salazón, el ahumado, el marinado, que son muy conocidos, el escabeche, el adobo y el encurtido. Ejemplo de métodos de conservación de frutas, pues tenemos lo que es el pimiento morrón. Aquí vemos en las fotografías cómo puede ser su método de conservación hasta que dure 2 años y en su forma de descomposición, como lo tenemos ahí, cambia de color. El pimiento morrón tiene esa propiedad de cambiar de color y em, aquí vamos a ver el método, cómo hacerlo. Pues se limpian usando guantes para evitar irritaciones en la piel, se lavan y cortan en trozos pequeños y se congelan los pimientos en una bandeja extendida para que no se junten. Y otro método, por ejemplo, es envasar los pimientos. En este se lavan igualmente, se prepara el pimiento quitándoles la colita, quitándole las semillas y se colocan los pimientos en los frascos dejando 2,5 centímetros antes del cuello. Eh, el frasco debe ser más o menos de 500 mililitros y se usa vinagre para que cumpla con el nivel de acidez requerido. El 5% de ácido acético o 50% de resistencia granular. Se mezcla el vinagre y en la licuadora con el agua para los pimentones se usan 3 tazas de 300 mililitros de vinagre. Ajá. Y añadir 4,5 cucharaditas de sal para encurtir con el fin de darle sabor, añadir 9 dientes de ajo para darles más saborcito. Y con esto, bueno, tenemos, como dijimos, hasta 2 años de conservación para el pimiento morrón. Muy interesante. Y bueno, también tenemos el ejemplo de métodos de conservación, cereales y carnes, como el caso del pescado y la avena. Aquí en el caso del pescado, pues es la congelación. Lo que hay que considerar únicamente es que si descongelamos un producto ya no se puede volver a congelar, ya se tiene que utilizar. Y el caso de la avena, pues su conservación depende en gran medida de factores importantes como almacenamiento, limpieza y manipulación. Su causa de deterioro, como todos conocemos, es por microorganismos como bacterias, levaduras y mohos. El ejemplo del método de conservación de lácteos. Aquí con los lácteos no tenemos tanto problema en cuanto a que el producto no se vea que está en descomposición. Aquí lo vemos muy bien en las fotografías o cuando la leche está cortada, ¿no? Se puede ver muy bien. Tenemos aquí dos ejemplos que se los voy a dejar para que los analicen, que es el caso de la crema con su método de refrigeración y congelación y el caso de los quesos frescos y los quesos duros o semiduros. Aquí, pues sí, definitivamente su método es de refrigeración y congelación.
Las conclusiones. Bueno, recordemos que no andamos mucho aquí en la parte de los con métodos conservadores químicos, pero sí recordemos que estos, bueno, son un poquito más de tipo industrial y a nosotros como ciudadanos o como consumidores o como responsables de una población en su alimentación, tenemos que darnos cuenta que este tipo de conservadores químicos sí requiere que nosotros disminuyamos su consumo, que no lo consumamos más de una o dos veces por semana y en la medida de lo posible consumir lo que son los productos naturales. Y como conclusión, pues aquí sí, mucha atención. Veamos, espero que les haya quedado claro esto y bueno, a medida de resumen y conclusión puedan quedar un poquito más claro. Y bueno, quedamos entonces que los principales objetivos de la conservación son retrasar la actividad microbiana, retrasar la autodescomposición y prevenir las alteraciones ocasionadas por insectos o roedores. En las leyes de la alimentación, la ley de pureza e inocuidad, ojo aquí, con esta ley de pureza tenemos que estar muy, muy atentos nosotros como profesionales de la salud, como amas de casa o como lo comento, responsables de algún centro de alimentación, un restaurante, una cocina económica, tenemos que tener muy, muy en cuenta esta ley de pureza. Es un aspecto que se basa principalmente en la seguridad alimentaria, es decir, en mantener un alimento seguro o inocuo, asegurando que no esté contaminado por bacterias, virus, parásitos, sustancias tóxicas o agentes físicos externos. Mediante la conservación de los alimentos podemos cumplir con esta ley y con tratamientos apropiados, pues así se mantienen eh, en las debidas condiciones higiénicas sanitarias para el consumo durante un tiempo variable. Pues bueno, eso es todo por hoy. Les invito a que puedan revisar la información que está ahí, que puedan aplicar algunos métodos de conservación tradicionales y bueno, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.